Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Y Señor, pues queremos, Señor, poner en tus manos el compartir esta palabra, mi Dios bendito, que sea bajo tu guianza, que sea bajo tu dirección, que seas tú, Señor, en la vida de todos y cada uno de nosotros, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te amamos, te bendecimos, te exaltamos, mi Dios bendito, y toma control, Padre. Danos la sabiduría, la sensibilidad para saber oírte, para saber escucharte, Padre bendito. Y que podamos, mi Dios, pues ser atentos, Señor, a tu voz, a tu llamado, Padre bendito. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Te damos muchas gracias, Padre. Y, Señor, pues conduce a tus hijos, Señor, aquellos que se habrán de integrar, Padre bendito, para que no tengan problema alguno, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias, Padre. Y pues declaramos, Señor, que habremos de ser bendecidos, Señor, con el conocimiento de tu palabra, mi Dios. A ti es toda gloria y toda honra, Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Ok, mis hermanos. Pues el tema que yo tengo hoy, que quiero compartir con ustedes, es el sonido prolongado del cuerno del carnero. Y pues de alguna manera para nosotros, para mí, pues estamos muy identificados con este tema porque pues al final nosotros como iglesia nos llamamos Yobel. Yobel significa cuerno de carnero o también se pone como jubileo. Entonces, pues de alguna manera esa es la identidad que nosotros tenemos delante de Dios en cuanto al significado. Pero pues obviamente hay muchas cosas, hay muchos aspectos que se pueden tocar acerca de este tema. Y bueno, esto de alguna manera es la secuencia de lo que compartimos el domingo anterior, que lo titulé El pecado disfrazado del monte Sinaí, más o menos así va el título, donde hablamos acerca del monte Sinaí y de lo que ocurrió en ese monte. Entonces, vamos a recordar un poquito de lo que hablamos en esa ocasión, simplemente para dar la entrada a este tema. Amén. Dice aquí, Efesios capítulo 4, versículo 11. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Amén. Y, perdón, se me movió aquí. Perdón. Ahí está. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y lo que estamos viendo aquí, pues es lo que se llama los 5 ministerios. Estamos hablando de estos 5 ministerios, pues de alguna manera es lo que Dios dio a la iglesia para capacitar, para ministrar, para edificar el cuerpo de Cristo. Ajá. Y de esos 5 ministerios estamos hablando de apóstoles, estamos hablando de profetas, estamos hablando de evangelistas, estamos hablando de pastores y estamos hablando de maestros. Y hoy yo quiero hacer una correlación o una relación de estos 5 ministerios con el cuerno del carnero. Amén. También quiero hacer una correlación con los 5 sentidos. Amén. Estamos hablando del sentido de la vista, el sentido del tacto, el sentido del olfato, el sentido del gusto,
Entonces, quiero hacer una correlación de estos 5 ministerios. Y para entrar en el primer ministerio, vamos a ver Efesios capítulo 1, versículo 1. Y dice aquí, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Y si hay alguien conocido y famoso en la Biblia como apóstol, pues es el apóstol Pablo. Entonces, el apóstol Pablo fue levantado por Dios. Pero yo quiero leer segunda carta a los Corintios, capítulo 12, 2 al 4, porque dice aquí, conozco a un hombre en Cristo, está haciendo referencia a él mismo como apóstol, que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso. Ahora, estamos hablando del apóstol Pablo. Y aquí dice que fue arrebatado al tercer cielo, que fue arrebatado al paraíso. Ajá. Pero, ¿qué es lo que ocurrió cuando fue él llevado al cielo o al paraíso? Dice ahí el versículo 4, donde oyó palabras secretas que el hombre no puede oír. Entonces, cuando Pablo, el apóstol Pablo, fue levantado al cielo, fue levantado al paraíso, lo que ocurrió allá al apóstol Pablo es oír palabras secretas que el hombre no puede decir. Entonces, una de las características principales del apóstol, del ministerio apostólico, es que el apóstol puede oír directamente de parte de Dios palabras, en este caso palabras secretas, otras versiones dicen palabras inefables, entonces palabras escondidas, secretos de Dios. Entonces, aquí lo que yo tomo este versículo, ¿para qué? Para decir que el apóstol o el ministerio apostólico tiene que ver con el oído, tiene que ver con el oír. Ajá. Entonces, una característica principal del apóstol es que el apóstol puede oír los secretos, las cosas ocultas, las cosas escondidas de parte de Dios. Entonces, aquí el apóstol se ve identificado con el sentido del oído. Amén. Vamos a leer ahora Apocalipsis capítulo 10, versículo 8. Dice así la palabra del Señor. Y la voz que oí del cielo hablaba otra vez conmigo y decía, ve y toma el librito abierto de la mano del ángel que está sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo, toma y trágalo, y él te hará amargar tu vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Y él me dice, necesario es que otra vez profetices a muchos pueblos y gentes y lenguas y reyes. Entonces, note por favor, en esta porción del texto con respecto de Juan, cuando dice que tome de la mano del ángel un librito y dice que se lo coma, aquí dice, pasan dos cosas, dice, te va a amargar el vientre, pero en tu boca te será dulce como la miel. Entonces aquí estamos hablando del sentido del gusto y qué es lo que implicó en este sentido la dulzura como la miel de la palabra que fue comida, en este caso por Juan. Dice, me es necesario que otra vez profetices a muchos pueblos, gentes, lenguas y reyes. Entonces, la palabra o el librito que toma este Juan, que lo come, que le amarga el vientre, pero que le es dulce como la miel a la boca, que tiene que ver con el sentido del gusto, tiene que ver con el ministerio profético, porque dice, me es necesario que profetices a muchos pueblos, gentes, lenguas y reyes. En este caso, entonces, el sentido del gusto tiene que ver con el profeta. Se identifica con el profeta. De la misma manera que el apóstol Pablo subió al cielo
y dice que oyó cosas secretas. Entonces el apóstol tiene que ver con el oído y el profeta tiene que ver con el sentido del gusto. Vamos al tercer ministerio en esta introducción que estamos haciendo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14. Dice, mas a Dios gracias, el cual hace que siempre triunfemos en Cristo Jesús y manifiesta el olor de su conocimiento por nosotros en todo lugar. Porque para Dios somos buen olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida. Y entonces aquí estamos hablando en este contexto del olfato. ¿Y con qué ministerio tiene que ver el olfato? Dice ahí el versículo 14. Mas a Dios gracias, el cual hace que siempre triunfemos en Cristo Jesús y manifiesta el olor de su conocimiento para nosotros en todo lugar. O sea, nosotros manifestamos el olor del conocimiento de Dios. ¿En qué sentido? El buen olor, dice, somos buen olor de Cristo en los que se salvan. ¿Y quiénes son los que se salvan? Pues aquellos que escucharon y reconocieron y aceptaron el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando vino alguien y les compartió y les predicó de la palabra de Dios y escucharon y fueron atentos y se humillaron delante de aquel que les compartió y se arrepintieron ante la palabra que les estaban hablando, ante el evangelista o labor de evangelismo que se estaban haciendo delante de ellos, ellos vinieron a salvación y por cuanto vinieron a salvación, obtuvieron de parte de Dios un olor grato, un olor agradable delante de los demás. Y ese olor que se manifiesta en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero eso solamente se logró porque fuimos salvados, porque se nos predicó el evangelio, porque alguien vino y nos dio las buenas nuevas de salvación. Entonces aquí está claro que el olfato tiene que ver con el sentido del olfato, tiene que ver con el ministerio de evangelista, con el evangelismo, y nosotros cuando aceptamos a Cristo, gracias a que alguien nos compartió, a que alguien nos evangelizó, pues obtuvimos un olor grato para con Dios. Pero aquellos que no aceptan ese olor grato, pues tienen un olor de muerte para muerte. ¿Por qué? Porque no han aceptado a Cristo, que Él es el camino, verdad y vida. Entonces, el ministerio evangelístico tiene que ver con el sentido del olfato. Y aquí ya van 3 sentidos. Amén. Y bueno, lo que usted está viendo ahí, pues es de alguna manera a Pablo o a cualquiera de los en el tiempo de Cristo que estaba compartiendo y predicando el evangelio, y algunos obtuvieron olor de vida, olor grato, y otros olor de muerte por cuanto no recibieron. Amén. Vamos al cuarto ministerio, que es el pastor. Dice aquí, Salmo 23:1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aderezarás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ungiste mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y bueno, si hay un salmo, si hay una porción de la escritura que esté claramente dirigida al ministerio pastoral, pues es el Salmo capítulo 23, porque empieza así, Jehová es mi pastor. Y aquí estamos hablando de que este salmo pues habla de las características, en este caso, del pastor. El Señor es nuestro pastor. Jesucristo pues es pastor de las ovejas. Ahora, ¿cuál es la característica principal o una de las características principales? En el versículo 5 dice, aderezas mesa delante de mí, y dice, unges mi cabeza con aceite. Unges mi cabeza con aceite. Y para poder entender, en la vida real, a las ovejas se les derrama una porción de aceite en la cabeza. ¿Y por qué se hace esto? ¿Por qué se derrama aceite en la cabeza? Pues resulta ser que por cuestión de que luego las moscas se posan sobre la cara de las ovejas,
y entonces muchas veces esas moscas dejan larvas o huevecillos, dejan huevecillos que al paso del tiempo se meten en los orificios de los oídos, en los orificios de las fosas nasales, en los orificios de los ojos, y entonces esos huevecillos pues se desarrollan al interior de la oveja, después se vuelven larvas y de tal manera llega un momento en que ya al interior de la oveja, en su cabeza y en su cuerpo, pues hay larvas de moscas que provocan intenso dolor en la oveja, un dolor intenso que muchas veces provocan que las ovejas se azoten contra piedras, se azoten contra árboles porque no soportan el dolor que están sintiendo, y entonces pues de alguna manera en una desesperación se azotan y llega un momento en que hasta mueren. Entonces, por eso se unge la cabeza de la oveja. Pero eso también, ¿qué implica? Que el pastor pues tiene que revisar de continuo, tiene que revisar pues los ojos, tiene que revisar los orificios nasales, tiene que revisar los oídos, tiene que revisar entre la lana, pues si no hay alguna infección, no hay alguna herida, no hay alguna situación que le provoque daño. Y obviamente que para poder realizar esa labor pastoral, pues tiene que usar el sentido del tacto. Entonces, por eso el sentido del tacto tiene que ver con el pastor, tiene que ver con el ministerio pastoral, el sentido del tacto, porque al final el pastor es el que toca a las ovejas. Y ya en el sentido espiritual, pues el pastor es el que tiene de alguna manera la habilidad de tocar el alma de la oveja. Y también viéndolo desde otro punto de vista, el pastor es el que tiene tacto para tratar a las ovejas. Tiene esa gracia de parte de Dios para tocar, para tratar a las ovejas. Tiene ese tacto, tiene esa gracia, tiene esa habilidad. ¿Para qué? Para poder ministrarle, para poder bendecirle y para poder detectar, pues si hay algún problema espiritual, alguna larva que por ahí esté molestando, alguna infección que ahí esté lastimando. Entonces, el tacto tiene que ver pastor. Y bueno, pues ya de aquí, pues ya hemos visto 4 ministerios y obviamente ya por eliminación queda el ministerio del maestro, que tiene que ver con el sentido de la vista, pero todos vamos a dar pie de imprenta. Juan capítulo 3, versículo 1. Dice aquí: y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios por o como maestro, porque nadie puede hacer esta señal que haces si no fuera Dios con él. Amén. Entonces, note por favor, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuera Dios con él. Pero aquí lo que es importante, lo que yo quiero resaltar, la manera como se dirigió Nicodemo, en este caso a Jesús, le dice rabí. Y rabí normalmente es una palabra que se traduce maestro. Vamos a ver. Según la concordancia Strong, en el griego 4461, ahí está rabí, y dice mi maestro, un título oficial de honor, maestro. Pero aquí está en el griego, pero en realidad la palabra original viene original viene en hebreo, que es la 7227. Y vamos a ver qué implica esta palabra en hebreo con respecto de rabí. Dice aquí 7227, Raf. Dice, abundante en cantidad, tamaño, edad, número, rango o calidad. Esta palabra rabí, que se traduce como maestro, como título honorífico, viene de una raíz hebrea que tiene que ver con abundancia, que tiene que ver con tamaño, con calidad, etcétera, etcétera. Pero esta misma palabra Raf, que da origen a la palabra rabí, también se traduce ahí, dice claramente, arquero
o flechero. Entonces, ¿qué quiero decir? ¿Qué quiero decir? Que la palabra arquero o flechero, dice ahí que es de lo mismo que la 7727, que es abundante, que es cantidad. Entonces, viene relacionada la palabra rabí, maestro, con la palabra flechero o arquero. En otras palabras, desde un punto de vista espiritual, los maestros son arqueros, son flecheros. Entonces, ¿esto por qué es interesante? Porque obviamente uno de los principales sentidos que usa el arquero o el que tira flechas, pues es el sentido de la vista. Porque sería imposible, muy difícil, que un flechero o un arquero, pues tirara flechas estando ciego o con la vista lastimada o la vista debilitada. Bueno, de tirar flechas puede tirarlas, pero de que den el blanco, pues ya está muy complicado. Entonces, ¿qué quiero decir? Que en el sentido espiritual, desde el punto de vista espiritual, la vista tiene que ver con el maestro. Y entonces en la Biblia, cuando en ocasiones nos hablan de los arqueros o de los flecheros, pues estamos hablando del ministerio magisterial, del ministerio de maestro, porque de otra manera, el maestro tiene la capacidad de ver lo que otros no ven. El maestro tiene la capacidad de ver cosas pequeñas, de ver detalles, de tener muy buena vista espiritual para entender y comprender la palabra y dar en el blanco. Dar en el corazón de las personas para que las personas queden penetradas por la palabra del Rey, las palabras de Dios vivo y caigan postrados a sus pies. Entonces, de esta manera, pues ya tenemos los 5 ministerios en correlación con los 5 sentidos. El apóstol es el oído, el profeta viene representado por el gusto, el evangelista en el olor o el sentido del olfato, el pastor tiene que ver con el tacto y el maestro con la vista. Ok, entonces, ¿por qué me meto en esto y qué tiene que ver esto con el cuerno del carnero? Bueno, vamos para allá. En Éxodo capítulo 19, versículo 13, dice: cuando suene largamente el yobel, cuerno de carnero, ellos subirán al monte. Cuando suene prolongadamente el cuerno del carnero, ellos subirán al monte. Amén. Entonces, si ustedes recuerdan lo que compartimos la vez pasada, estamos hablando que en el monte Sinaí, Dios dijo, cuando suene el cuerno del carnero podrán subir, pero lo que se escuchó en el monte Sinaí fue un shofar que la vez pasada dedujimos que fue un shofar de toro. Entonces, por ese momento, por ese instante, el pueblo pues no pudo subir. Tan es así que Dios le dijo a Moisés, adviértele al pueblo para que no suban, para que no traspasen los límites, porque de cierto habrán de morir. Entonces, la única manera como ellos podían subir al monte es que se oyera un cuerno de carnero. Amén. Entonces, la pregunta sería aquí, ¿y acaso habrá sonado después el cuerno del carnero para poder subir al monte a la presencia de Dios? Bueno, Juan 1:29 dice, al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo está identificado como un cordero al inicio de su ministerio, porque obviamente cuando ya desarrolló su ministerio se fue convirtiendo en carnero, que es un cordero adulto. Entonces él es identificado como un carnero. Y Lucas 1:68 al 69 dice, bendito sea el Señor Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha efectuado redención o salvación para su pueblo, y nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David, su padre. Amén. Entonces,
¿Qué quiere decir esto? Que nuestro Señor Jesucristo viene representado por el cuerno del carnero, viene representado por el Yobel. Pero entonces, si yo me regreso a Éxodo 19:13 y le doy una aplicación espiritual, cuando suene largamente el Yobel, el cuerno del carnero, pueden subir al monte. ¿Esto qué quiere decir? Cuando oigas, sentido del gusto, sentido del oído, cuando oigas las palabras del Cordero, cuando oigas las palabras del carnero, cuando oigas las palabras de salvación, cuando oigas la palabra de la predicación, cuando oigas la ministración del poder de la palabra, cuando escuches los consejos de Dios, cuando escuches los mandamientos del Rey, entonces va a venir salvación, va a venir vida para ti, va a venir sanidad, cuando empieces a escuchar las palabras de Jesucristo, porque Jesucristo es camino, verdad y vida. Jesucristo te da vida, Jesucristo te da vida en abundancia, pero para eso tenemos que aplicar el sentido del oído, tenemos que oír la palabra de Dios. Amén. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el sentido del oído se ve involucrado en el cuerno del carnero, porque a ese cuerno del carnero hay que oírlo, a ese cuerno del carnero hay que escucharlo, a ese cuerno de carnero hay que estar atento a sus palabras. Entonces, desde el punto de vista espiritual, nosotros podemos subir libremente a la presencia de Dios, libremente al monte de Dios, libremente a la cima donde está Dios a través de Cristo Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie te lleva al Padre si no es a través de mí. Y la única manera de subir al Padre es a través de Cristo Jesús. ¿Y de qué manera? Escuchando su palabra, escuchando su mensaje, escuchando el mensaje de salvación. Son las palabras del Rey de Reyes, Señor de Señores, que nos permiten llegar a la presencia de Dios. Amén. Ahora, pero hay más aquí, en este cuerno del carnero, para entender. Dice, Aarón hará expiación sobre los cuernos del altar una vez al año. Hará expiación sobre él con la sangre de la ofrenda de la expiación por el pecado una vez al año por todas vuestras generaciones. Santísimo es al Señor. Y aquí estamos hablando en el famoso día de la expiación, en el famoso día del Yom Kippur. Donde entraba el sacerdote, en este caso está hablando de Aarón, y dice que tenía que hacer expiación en los cuernos del altar. Aquí estamos hablando de los cuernos del altar del incienso. ¿Y qué es expiación? 37:22, kafar, significa primordialmente cubrir. Entonces, cuando dice la Escritura que Aarón tenía que hacer expiación en los cuernos del altar, Aarón tenía que cubrir los cuernos del altar. ¿Y qué es lo que ocurría? Que se cubrían los cuernos del altar con la sangre del cordero o del animal que había estado en sacrificio. Y figurativamente significa expiar, condonar, es perdonar, aplacar en este caso la ira, cancelar la deuda, anular el decreto en contra, apaciguar, corregir, limpiar, perdonar, reconciliar. Entonces, a través de Cristo Jesús y de la sangre del Cordero que se cubría en el altar del incienso, ¿qué es lo que se hacía? Pues se conseguía el perdón, se conseguía la reconciliación, se conseguía la restauración de la persona, se conseguía el aplacar la ira de Dios, se conseguía la limpieza para el pueblo, se conseguía la purificación del pueblo, se hacía expiación y esto se hacía cubriendo con sangre, haciendo expiación en los cuernos del altar del incienso. Y obviamente esto ¿qué representa? Porque si Cristo Jesús es el cuerno de salvación, Cristo Jesús viene representado el cuerno de salvación y a él es al que tenemos que oír, pues ¿qué es lo que pasó en la cruz del Calvario? Que el cuerno de salvación fue completamente cubierto en sangre para hacer expiación por nuestros pecados, para perdonar nuestros pecados y para poder reconciliarnos con él. Es de esta manera que Cristo Jesús nos acercó a él y nos reconcilió con el Padre y nos reconcilió con el reino de Dios. Él fue el cuerno que fue
cubierto de sangre para darnos perdón, para anular el pacto, el decreto que estaba en nuestra contra y poder subir a la presencia de Dios. Y estas son las palabras que nosotros tendríamos que estar oyendo a cada instante y a cada momento y recordándolas. Amén. Ok. ¿Dónde más se ve el cuerno del carnero? Levítico capítulo 25, versículos 8 al 10. Dice aquí, contarás 7 semanas de años para ti, 7 veces 7 años, para que tengas el tiempo de 7 semanas de años, es decir, 49 años. Y entonces tocarás fuertemente el cuerno del carnero, el yobel, en el día 10 del mes séptimo, en el día de la expiación. Si de por sí, mi hermano, el día más importante para el pueblo hebreo era el día 10 del mes séptimo de cada año, porque era el día de la expiación, era el día del perdón, era el día del Yom Kippur, era el día donde se le perdonaban las deudas al pueblo, dependiendo si era aceptable la ofrenda que se presentaba delante de él. Cuando se introducía el sumo sacerdote a derramar la sangre sobre el propiciatorio, arca del pacto, era un día tan importante, tan especial, porque de ahí dependía la bendición para el pueblo o el posible castigo o enemistad para con Dios. Entonces era un día muy importante. Ahora imagínate el día 10 del mes séptimo de cada 50 años, cuando se decretaba jubileo, cuando se decretaba el año del cuerno del carnero. Dice aquí, entonces en el día 50 tocarás fuertemente el cuerno del carnero, en el día 10 del mes séptimo, del día de la expiación tocaréis por toda la tierra, y así vas a consagrar el año 50 y vas a proclamar libertad en la tierra para todos sus habitantes. Será de jubileo, será para vosotros, y cada uno de vosotros volverá a su posesión, y cada uno de vosotros volverá a su familia. Entonces, en Cristo Jesús se viene representado el año del jubileo, porque en Cristo Jesús nosotros volvemos a nuestra posesión, volvemos a nuestra familia, recuperamos nuestras pertenencias, recuperamos nuestra relación con Dios y somos perdonados en todo y de todas las cosas que habíamos hecho. Se hace expiación, se cubre nuestro pecado. Y esto empezó a cumplirse en Lucas 4:17, porque dice, le dieron el libro del profeta Isaías y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, y para poner en libertad a los oprimidos, y para proclamar el año agradable o favorable del Señor. Y cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles, hoy se está cumpliendo esta escritura que habéis oído. Hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído. Entonces aquí está claro, este es el mensaje que tenemos que oír. El Espíritu vino sobre de nosotros a darnos libertad, a sacarnos de la cárcel, a darnos la vista, a sacarnos de la opresión, a darnos el año favorable, el año agradable. Esto implica, y esto es lo que tenemos que anunciar, y esto es lo que tenemos que oír, y esto fue lo que nos dio la libertad. Amén. Entonces, mire por favor, qué interesante está esto. Cuando suene largamente el yobel, el cuerno del carnero, ellos van a subir al monte. Ahora entiendo, ahora comprendo por qué en ese pasaje del monte Sinaí, pues de momento no se pudo subir al monte. De momento no se logró llegar a la presencia. ¿Por qué? Porque tenía que venir el sonido del cuerno del carnero, el sonido del cuerno de la salvación. Tenía que venir las palabras de nuestro Señor Jesucristo, del verbo de vida. ¿Para qué? Para poder
permitirnos llegar a la presencia del Rey, para poder llegar a la presencia de Dios. Eso es el Yobel, eso es el cuerno del carnero. Esas son las palabras del Rey que se tienen que escuchar por todo este planeta. Y entonces ahí de momento pues no se pudo, pero ya ¿dónde se pudo empezar a escuchar el cuerno del carnero? Pues cuando empezó nuestro Señor Jesucristo, que toma el libro de Isaías y empieza a decir: el Espíritu me ha ungido para dar palabras, el Espíritu del Señor está sobre de mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, y para poner en libertad a los oprimidos, y para proclamar el año favorable del Señor. Amén. Si esto no te emociona, si esto no te motiva, pues yo no sé qué te puede emocionar y qué no te puede motivar. Pero estas son las palabras de vida y de vida eterna. Y este es el oír el cuerno. Este es el oír la trompeta. Y esto es lo que nos permite subir a la presencia de Dios. Amén. Pero vamos a ver, y bueno, y esto tiene que ver con el sentido apostólico, el ministerio apostólico. Pero vamos a ver el maestro, que es la vista y que tiene que ver también con el cuerno. Segundo libro de Samuel, capítulo 18, versículo 24. Dice: David estaba sentado entre las dos puertas, y el atalaya subió al terrado de la puerta en el muro, y alzando los ojos, miró, y he aquí un hombre que corría solo. Resulta ser que en la antigüedad había atalayas, y obviamente que un sentido principal que debía de tener el atalaya, pues es el sentido de la vista. Porque imagínate un atalaya ciego, un atalaya con vista cansada, un atalaya con vista defectuosa, pues obviamente que ahí corría peligro y había un grande problema. Por eso el atalaya tenía que tener una muy buena vista, porque como estaba sobre las alturas del muro, en la parte de la corona del muro, pues él tenía que ver cómo, pues en todo su entorno, en todo su derredor, pues cuando venía un enemigo, si venía una caravana, etcétera, etcétera. Entonces, algo que tenía que identificar al atalaya era la vista, pero también tenía que tener un cuerno, un shofar, un yobel. ¿Para qué? Para poder anunciar lo que estaba viendo. Segundo libro de Samuel 18:25 dice: y el atalaya llamó y avisó al rey, y el rey dijo: sí, si viene solo hay buenas noticias en su boca, mientras se acercaba más y más. Bueno, entonces, ¿qué instrumento usaba el atalaya? Pues el atalaya usaba el cuerno. ¿Para qué? La trompeta, el shofar, la bocina, el yobel, etcétera, etcétera, porque tenía que anunciar acerca de lo que venía. Pero entonces, desde el punto de vista espiritual, el atalaya es aquel que tiene la capacidad de ver lo que viene por delante, de ver cómo se está moviendo del enemigo, de ver cómo está el ámbito espiritual, pero tiene la capacidad de avisarlo, de decirlo, de anunciarlo, de tocar el cuerno y decir: vienen de manera, vienen de esta forma, vienen bajo esta situación, y lo provoca, y advierten al pueblo, le avisan acerca de lo que viene, si es peligro, si no es peligro, si llueve, si viene caravana, lo que fuere. Entonces el atalaya tiene que tener ese cuerno de carnero, y obviamente que para nosotros el maestro, que es la vista, pues nuestro Señor Jesucristo, que es el rabí, nuestro Señor Jesucristo, que es el maestro y que tiene que ver con arquero, pues nos anuncia acerca de todo lo que viene en su palabra. Por eso aquí está también el ministerio magisterial en la vista, porque son los que tocan el cuerno del carnero para anunciar lo que viene. Y si alguien se sabe lo que viene, pues es nuestro Señor Jesucristo. Y aquellos que son levantados como atalayas para ser puestos en el muro para anunciar lo que viene con respecto de parte de Dios y del enemigo. Amén. Ahora, los cuernos, de carnero, los shofar, también tienen que ver con el sentido del olfato. Recordando lo que leímos en segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 15. Porque para Dios somos buen olor de Cristo en los que se salvan
y en los que se pierden. A estos, ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. ¿Y por qué te digo que el olfato también tiene que ver con los cuernos, con el shofar, con el yobel? ¿Por qué? Bueno, normalmente, para que podamos hacer un cuerno de carnero, un yobel, y que suene, pues debe de haber un sacrificio. ¿Y cuál es el sacrificio? Pues se debe sacrificar al carnero, al cual pues habrán de cortar los cuernos que están en su cabeza. Entonces tiene que haber un sacrificio. Pero luego, se sacrifica el animal y se cortan los cuernos, el yobel. Pero luego muchas veces, pues esos cuernos no se trabajan inmediatamente. No se trabajan en automático, sino que muchas veces se trabajan ya con el tiempo. Pero ¿eso qué provoca? Que pues muchas veces esos cuernos, pues luego, por cuanto no se trabajan inmediatamente y no se les ha sacado el tuétano es la parte interna del cuerno, pues se empiezan a pudrir, se empiezan a corromper y empiezan a oler de una manera tan desagradable. O sea, tienen un olor feo, un olor de, pues ahora sí, de muerte. ¿Por qué? Porque pues no se les ha sacado el tuétano, porque no se les ha trabajado, porque no se ha hecho algo con ellos. Entonces huelen y huelen mal. Bueno, te lo comento porque pues en algún tiempo nosotros hicimos los cuernos de carnero, hicimos el yobel, y pues en estas ocasiones hay veces que yo dejaba algunas semanas y no trabajaba en automático los cuernos que conseguía, porque es difícil conseguirlos. Y entonces cuando yo llegaba a trabajarlos y había la bolsa donde los tenía, pues salía un tufo y un aroma, un hedor penetrante, fuerte, a muerte. Y con gusanos, larvas, moscas, etcétera, etcétera. Entonces, pues obviamente que estos cuernos se tienen que trabajar. Estos cuernos se tienen que trabajar para pues, convertirlos en una buena trompeta de cuerno de carnero y quitarles ese olor. Entonces, lo primero que hay que hacer es, pues bueno, una vez que está sacrificado el animal, pues hay que sacar el tuétano. Y la forma de sacar el tuétano, pues es ponerlos en un caso con agua hirviendo. Se introducen estos cuernos en agua hirviendo, se dejan media hora, una hora, dependiendo, y llega un momento en que en base al calor de estar en agua hirviendo, pues llega un momento en que se va aflojando el tuétano, porque el tuétano pues tiene parte de grasa, entonces se va aflojando ese tuétano y llega un momento en que es posible sacar el tuétano. Se saca el tuétano y ya después que se saca el tuétano, bueno, ya se corta la parte del pico, de la punta del cuerno, se corta y se hace el orificio y bueno, ya se viene el proceso para hacer la trompeta de cuerno de carnero. Ahora, pero imagínate, esto es para quitar el mal olor y que suene. Si esto lo trasladamos al punto de vista espiritual, ¿qué tendría que hacer Dios con nosotros si es que acaso no sonamos como debiéramos de sonar? Y aparte de que no sonamos como debiéramos de sonar, pues tampoco tenemos un olor grato, un olor agradable delante de Dios y delante de los hombres. Y en ocasiones el olor que emanamos por nuestras actitudes espirituales feas, nuestras actitudes espirituales tremendas, por nuestra vulgaridad espiritual, por nuestra irreverencia espiritual en nuestra forma de ser, pues obviamente que nuestro olor que emanamos espiritualmente, pues es un olor feo, es un olor fétido y probablemente en ocasiones hasta un olor de muerte, dependiendo de lo que estemos haciendo.
Ajá. Entonces ese olor hay que quitarlo, y entonces ahí viene un trato de parte de Dios a la iglesia de Cristo, viene un trato de parte de Dios al cristiano, y hay que meterlo en agua hirviendo, hay que soplarle viento oriental para quitarle esas malas actitudes, así como Dios sopló viento oriental sobre la cabeza de Jonás, que era un enojón refunfuñón y que no quería que Nínive fuera salvada por arrepentimiento, y que estaba molesto, y que pues Dios tuvo que soplar un viento oriental. Pues es el viento oriental, es la prueba, es sumergirnos en esa agua hirviendo. ¿Por qué? Porque se tiene que quitar ese olor fétido, ese olor desagradable, ese olor irreverente, ese olor de rebeldía, de pasividad, de desgano, de mala manera de ser. Porque, perdóneme la expresión, mi hermano, perdónenme, no es afán de molestar a nadie, pero en ocasiones apestamos, y apestamos demasiado mal. Olemos mal, nos vemos mal por lo que hacemos, por lo que decimos, por lo que comentamos, por lo que vivimos, por nuestras actitudes. Tenemos olor fétido. Y si Dios quiere usarnos para su gloria y para su honra y tener olor grato, pues nos tiene que introducir en agua hirviendo. El agua es figura de la palabra. Y ahí es donde vienen los decretos y vienen las disciplinas y vienen los castigos conforme la palabra de Dios para nuestra vida. Hermano, nosotros somos la iglesia Yobel. Nosotros somos la iglesia Yobel. Yo no sé si para tu, valga la frase, para tu buena suerte o tu mala suerte, pero veniste a integrarte a la iglesia de Cristo Yobel. Y lo que sí te digo, mi hermano, que a ti y a mí, Dios nos tiene que quitar el olor fétido, el olor nauseabundo que en ocasiones tenemos, porque tenemos que ser una buena trompeta de cuerno de carnero, un buen chofar. Porque este procedimiento se aplica no nada más para el cuerno del carnero, sino para el de antílope, para el de cabra, etcétera, etcétera. Tenemos que sonar bien, pero también tenemos que oler bien, olor grato, incienso agradable delante de Dios. Y yo creo, estoy convencido, que todo esto que está pasando de la pandemia, el coronavirus y todo lo que hemos hablado es porque Dios ya quiere que muchos cristianos, muchos ministerios cristianos, muchos hijos de Dios cristianos dejen de estar oliendo mal, fétidamente o de manera apestosa por su mala actitud, su mal comportamiento y su mal proceder. Y los han metido en la prueba hirviente. Amén. Porque para Dios somos buen olor de Cristo, en los que se salvan, obedecen, se arrepienten y caminan conforme a los principios de Dios. Y los que se pueden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y mi hermano, a raíz de todo lo que está pasando, porque se va a empezar a oír el cuerno del carnero, se va a escuchar el cuerno del carnero con más fuerza, intensidad, y muchos que tienen olor de muerte van a venir a tener olor de vida, porque van a escuchar las palabras del rey, van a escuchar las palabras del rey, van a ser penetrados por los arqueros y por los maestros en sus corazones por sus palabras, y se van a postrar delante de Dios, y entonces el olor de muerte va a desaparecer y empezar a tener, y Dios va a empezar un trabajo con ellos. Hay muchos que ya tienen que venir al evangelio. Y hay otros cristianos que ya están añejos y corrompidos y fétidos que tienen que empezar a ser tratados. Y ya están siendo tratados. Amén. Y amén. El pastor y el tacto. Isaías 51:1. Escuchadme, vosotros que seguís la justicia.
los que buscáis al Señor, mirad la roca de donde fuisteis tallados y la cantera de donde fuisteis excavados. ¿Por qué uso este versículo? Porque aquí dice, con respecto del pueblo de Israel, que somos tallados, que somos pulidos, que somos hechos ya de una manera preciosa. Pues es un cuerno de carnero, tal cual, cortado, sin trabajar. Sin trabajar. Simplemente es el cuerno que fue quitado del animal que fue sacrificado. Eso es en la parte izquierda. Y lo que tú ves en la derecha ya es un cuerno de carnero trabajado. Ya es un cuerno pulido, tallado, enderezado. Ajá. Entonces, ya vimos parte de un proceso. Ya este cuerno de la derecha ya se quitó el tuétano. Ese olor nauseabundo, fétido. Pero sigue el proceso. Hay que empezar a pulirlo. Hay que entrar en el detalle fino. Hay que empezar a detallarlo, a tallarlo, a trabajarlo. Hay que enderezar la boquilla. Eso lo hacen con fuego. Hay que hacer un orificio. Entonces, viene todo un trabajo. Y obviamente que para esto necesitamos el tacto, se necesita la habilidad del orfebre mayor llamado Jesucristo, se necesita ese amor, esa paciencia, ese conocimiento de parte del Rey para volvernos esos cuernos de carnero lisos, pulidos, tallados, brillantes, sonando claro, sonando firme, proclamando el Evangelio. Es un proceso que lleva todo un trabajo, es un tacto de parte de Dios que va trabajando, que va puliendo, que va moldeando, que va manejando. Y para eso Dios utiliza el ministerio pastoral. Porque tiene que ir puliendo las aristas, tiene que ir puliendo las rugosidades, tiene que ir quitando ese olor fétido, tiene que ir enderezando la boquilla, tiene que ir haciendo el orificio. O sea, hay muchas cosas que se tienen que hacer. Porque llega un momento en que cuando ya el trabajo es grande, ya cuando el trabajo es ¿cómo decirte? Ya exhaustivo, pues ese cuerno tiene que empezar a sonar fuerte, tiene que empezar a sonar firme, claro. Y esto me recuerda las palabras que están en Isaías capítulo 58. Dice aquí, Isaías 58, versículo 1, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta, como shofar, como cuerno, y declara a mi pueblo su transgresión y a la casa de Jacob sus pecados. Entonces llega un momento en que nosotros tenemos autoridad, llega un momento en que nosotros tenemos capacidad, que estamos delegados por parte de Dios para proclamar la palabra de Dios. Y como dice aquí, proclama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta, como shofar, como cuerno de carnero, y declara a mi pueblo su transgresión y a la casa de Jacob sus pecados. Ya eso es tener ya un ministerio, tener un respaldo de parte de Dios y tener la autoridad moral para decir a tal o cual persona, mi hermano, con todo respeto y en el amor del Señor, pero te quiero decir que tus caminos son caminos de perdición y tus caminos son caminos de muerte, pero solo en Cristo Jesús tienes caminos de vida y estás en un pecado que te puede llevar a la perdición y a ser separado eternamente delante de Dios. Y son palabras que tienen poder y son palabras que tienen autoridad, porque tú ya te volviste un cuerno de carnero que derriba murallas, ya te volviste un cuerno de carnero que embiste el pecado. Entonces dime si no vale la pena ser trabajado de parte de Dios, que nos quiten ese tuétano y que después venga ese trabajo de pulimiento,
que nos quiten ese olor nauseabundo y apestoso a través del ministerio evangelístico y que después venga el trabajo pastoral de parte del Rey y ser esas trompetas que suenan y suenan fuerte y firme. Amén. Ahora, hay algo bien interesante. Hay algo bien interesante. Porque resulta ser que ya cuando está trabajado el cuerno del carnero o el shofar, ya está trabajado, ya está pulido, etcétera, etcétera. De todos modos, cuando uno lo toca, cuando uno lo pone la boquilla del cuerno, del yobel, en su boca y lo toca, en la boca queda un saborcito a sal, a salado. ¿Por qué? Porque no se pierde del todo, no se quita del todo ese olorcito o ese olor fétido, sino queda un ligero olorcito y cuando uno toca el cuerno del carnero queda un saborcito y ese saborcito es salado. Dice aquí Lucas 14:34, por tanto, buena es la sal, pero si también la sal ha perdido su sabor, ¿con qué será sazonada? No es útil ni para la tierra ni para el muladar. La arrojan fuera y el que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces, ¿qué quiero decir? Que ya independientemente, que ya esté trabajado, que ya esté terminado ese yobel, ese shofar, ese cuerno de carnero, ese cuerno de antílope, etcétera, 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 queda un saborcito en la boca, un saborcito salado. Ajá. Y eso tiene que ver con el profeta. Acuérdate que el sentido del gusto tiene que ver con el profeta. ¿Y esto qué quiero decir? Que hay profetas que ya perdieron su sabor, que hay profetas que ya perdieron ese gusto y a lo mejor pueden ser profetas de años de ministerio trabajando para el Señor, pero puede en un momento dado empezar a perder ese sabor, ese gusto, esa sal. Ajá. Entonces, pues lo mismo pasa con nosotros los cristianos. Llega un momento que a lo mejor ya tenemos años de ministerio, a lo mejor ya tenemos años de caminar el evangelio, pero ¿no será que estamos perdiendo el sabor, el gusto, ese saborcito de sal? Eso que da sazón, que ya estamos perdiendo esa característica. Ajá. Entonces, y aquí está claro, entonces en el cuerno del carnero, en el shofar, en el yobel, pues también se ve el sentido del gusto. Estamos hablando que en el cuerno del yobel, en el cuerno del carnero, en el shofar, se ven aplicados los 5 ministerios. Se ven aplicados los 5 ministerios. El apóstol es cuando el cuerno del carnero se está oyendo, el oído. El maestro es cuando el centinela toca el cuerno del carnero, habla las palabras para advertir al pueblo. El evangelista es cuando en el cuerno del carnero, en el yobel, se quita el olor fétido y empieza el olor grato. Amén. El pastor es cuando se pule, cuando se talla, cuando se quitan las rugosidades y esas rugosidades y empieza a brillar y a resplandecer y verse precioso y sonar bien. El tacto, el pastor, porque hay que ser tallados. Y el gusto, ese sabor sal que todavía queda, que todavía tenemos, que todavía seguimos ejerciendo la palabra profética segura. Amén. Todo esto en conjunto, ¿para qué es? Josué, capítulo 6, versículos 3. Dice aquí, marcharéis
alrededor de la ciudad, todos los hombres de guerra, rodeando la ciudad una vez. Así lo harás por 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 trompetas de cuerno de carnero delante del arca. Y al 7º día marcharéis alrededor de la ciudad 7 veces, y los sacerdotes tocarán las trompetas. Este es el pasaje cuando se cayó, cuando se derribó la muralla de Jericó. Pero fíjese cómo empezó este ministerio. 7 sacerdotes llevarán 7 trompetas de cuerno de carnero, 7 yobel delante del arca. Y al 7º día marcharéis alrededor de la ciudad 7 veces. Y los sacerdotes tocarán las trompetas. Y estamos hablando que era vuelta por día. Y al 7º día, 7 vueltas. Estamos hablando de 13 vueltas en total. 13 vueltas en total. El número 13 en la Biblia significa rebelión. Fue cuando fue derribada, quitada, erradicada, destruida la rebelión. Es cuando viene nuestro Señor Jesucristo y nos volvemos parte del reino de Dios y decimos, mi Señor, mi reino, mi Salvador, hágase tu voluntad. Entonces, aquí lo que se usó fueron 7 trompetas de cuerno del carnero. Y se tocaron las 7 trompetas y el pueblo gritó. Dice Josué 6:5, y sucederá que cuando toquen un sonido prolongado con el cuerno del carnero, y cuando oigáis el sonido de la trompeta, todo el pueblo gritará a gran voz, y la muralla de la ciudad se vendrá abajo, y entonces el pueblo subirá cada hombre derecho y hacia adelante. Cuando oigas el sonido prolongado del cuerno del carnero de nuestro Señor Jesucristo, cuando se oiga y se intensifique. Y yo lo que te quiero decir, mi hermano, que el cuerno del carnero empezó a oírse hace 2000 años. El cuerno del carnero empezó a oírse hace 2000 años. Y entonces, de hace 2000 años a la fecha, se ha estado tocando, pero tenemos que entrar en la etapa donde el cuerno del carnero, el mensaje de salvación, la palabra del Rey de Reyes, Señor de Señores, la administración de lo alto se tiene que empezar a oír cada vez más y más y más y más fuerte, y va a llegar un momento que se va a oír de tal manera que va a impactar toda esta nación, que va a impactar todo este planeta y que va a impactar sobre todo a la iglesia de Cristo y a sus hijos, para que se levanten cada uno como carneros, como trompetas de cuerno de carnero, y embistan y derriben las murallas de pecado, las murallas de la rebeldía, las murallas del pecado, de la pornografía, de la rebelión, del odio, del rencor, de las murallas que están rodeando a este planeta y a esta humanidad que el diablo ha puesto para tenernos controlados. Se tienen que derribar. Para eso se tienen que levantar los sacerdotes que tocan la trompeta del cuerno del carnero. Para eso se tienen que levantar los sacerdotes que sean ungidos, que sean escogidos, que ya se les haya quitado el tuétano, que tengan la capacidad de ser escuchados y oídos, que ya hayan sido tallados y pulidos, que sean ya ejerciendo el ministerio pastoral, que tengan esa vista de atalaya para poder anticipar. O sea, se tiene que levantar una iglesia fuerte y poderosa, pero esto lleva un proceso. Y entonces sí, se puede venir abajo las murallas de pecado, las murallas de maldad. Lo que pasó ahí en las murallas de Jericó es que cada uno de los integrantes del ejército de Israel, de Josué y los demás, se volvió un cuerno de carnero que embistió y derribó a esas murallas. Y Dios es lo que necesita, que ya se levante esa iglesia firme y poderosa para derribar las murallas de pecado. Pero tienes que estar dispuesto a aceptar el trato, tienes que estar dispuesto a aceptar la elaboración para ser levantado, porque esto no nada más es porque yo ore por ti y diga vas a ser un cuerno de carnero que embiste, mi hermano. Dios te tiene que tratar fuerte, y fuerte es, porque hay que sacar ese olor fétido, hay que sacar ese olor nauseabundo, hay que ser tallados.
Y hay que escuchar la palabra del Rey, hay que anhelar la palabra del Rey, hay que escuchar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces sí tendremos la habilidad para exhortar a otros, advertirles de su pecado, ser atallas. Amén. Nunca perder ese sabor de sal, sal de la tierra, luz del mundo. Por eso, mi hermano, es duro lo que estamos viviendo. No es fácil lo que se está viviendo. Pero ya estamos a punto, a unos pasos de volver a integrarnos a la iglesia. Ya estamos a unos pasos. De poder integrarnos a la iglesia. Y yo te pregunto, ¿con qué actitud regresaremos a la iglesia? ¿Con qué disposición entraremos a la casa del Rey? Mi hermano, no fue para menos lo que pasó y lo que está pasando. No fue para menos. Enfermedad, muerte, economía devaluada, pérdida de empleo, carencias, muchas cosas. ¿Quieres que te diga algo? Apenas está soplando el viento oriental. Apenas están introduciendo a la iglesia de Cristo en el agua hirviente de la palabra. Esto apenas va empezando. Pero qué bueno que ya empezó. Qué bueno que inició esto. Porque necesitamos esto. Está empezando a oírse el sonido del cuerno del carnero prolongadamente. Es una advertencia. Pero también es un llamado. Es un llamado a la reconciliación y al perdón para con Dios, y es una advertencia para los pecadores. Es un llamado para decirle a la iglesia, si tú quieres vas a ser parte de una iglesia poderosa. Pero si sigues en esa necedad y de mantener ese olor fétido, va a venir juicio sobre de ti. Oh, Shetirkaindarabai Shiraba. Iribikindarabai Shiraba. Es un llamado porque Dios está diciendo, se van a activar los 5 ministerios. Se van a activar. Los verdaderos 5 ministerios restaurados. Apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. ¿Y por qué te digo esto?
Porque honestamente se ha hecho burla ya de estos 5 ministerios. Se ha hecho burla y mal uso de estos 5 ministerios. Por todo el desorden, por todas las cosas fuera de lugar, irreverentes, de mal olor, que han hecho estos 5 ministerios. Los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Las ridiculeces que se han hecho. Las obscenidades. Se tiene que quitar ese mal aspecto. Hay que tallar a la iglesia. Hay que tallar los ministerios. Hay que sacar el tuétano de los hijos de Dios. Porque hemos dejado de ser olor grato, olor fragante. Porque la sal está perdiendo su sabor. Hemos vilipendiado el nombre de Cristo. Ser cristiano ya no es garantía de nada. Años atrás, muchos años, ser cristiano era garantía de honestidad, de respeto, de limpieza, de integridad, de no pecado. Hoy en día, decirse cristiano no es garantía de nada. Es símbolo de chismes, de envidias, de pleitos, de borracheras y un montón de cosas. Mi hermano, que Dios nos sumerja en el agua hirviente de su palabra y empiece ese trabajo precioso con nosotros. Que podamos ser oídos, que podamos ver y anticipar las cosas. Que podamos profetizar, siempre tener ese sabor de miel en nuestra boca, aunque se amargue nuestro estómago por las cosas terribles que se ven. Que seamos ungidos, que ya no tengamos larvas, moscas alrededor de nosotros. Que tengamos tacto para hablar con la gente. Que no perdamos la sal. ¿Con qué disposición habremos de llegar a la iglesia? Me pregunto yo. ¿La misma pasividad? ¿El mismo desgano? ¿La misma desmotivación? ¿La misma falta de interés? ¿Cómo habremos de llegar? ¿O estaremos dispuestos a que se derriben las murallas? A que se caigan las murallas. Oh, Shetrekairama, Shetarama. ¿Qué haremos para que se caigan las murallas? Tocar la trompeta del cuerno del carnero. Y yo te pregunto, y me pregunto yo, ¿ya lo tenemos?
¿O todavía está ahí abandonado y maloliente en un rincón de nuestra vida? Padre, te damos gracias. Bendice, Señor, a tu pueblo. Bendice, Señor, a tus hijos, Padre. Y ayúdanos, Padre, a poder salir adelante de lo que estamos viviendo. Límpianos, mi Dios. Purifícanos, Padre. Queremos poder subir al monte libremente. Y ya lo hacemos. Esa es la gran ironía, Padre. Que hoy que podemos subir al monte y no pasar consecuencias, no subimos. En aquel tiempo querían subir al monte y les fue impedido. Hoy podemos subir al monte y no queremos. Levanta tu iglesia. Levanta tu pueblo. Levanta tus hijos. Levanta tus trompetas. Edifica, trabaja tus cuernos de carnero, tus yobeles, tus shofares. Trabájalos, Rey. Y trabájanos a nosotros, Señor. Haznos brillar, Padre. Tállanos lo que tengas que tallar, mi Dios. Llévate todo estorbo. Quita, mi Dios, esa pasividad, ese desgano. Todos esos pretextos y justificaciones que ponemos para no hacer lo que sabemos que tenemos que hacer. Y bendice a tu pueblo, Señor. Bendícelo. Bendícenos a nosotros. Porque nosotros, Señor, aunque nos llamemos Yobel, no quiere decir que el Yobel suena. Aunque en el nombre tengamos la bendición, no quiere decir que la bendición se esté cumpliendo. Sumérgenos, Señor, en esa agua. Lo que sea necesario, Padre bendito. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre. Queremos hacer lo correcto. Lo que te es agradable, Padre. Levanta siervos, levanta ministros, levanta tus hijos, levanta tu iglesia, Señor. Y que todos unidos, juntos, coordinados a través de la guianza de tu Espíritu Santo, toquemos el cuerno y se derriben las murallas. Se derribe todo pecado que se ha levantado, toda altivez que se ha levantado contra ti, Señor, contra tu iglesia. En el nombre de Jesús, ese nombre precioso y maravilloso, te damos gracias, Padre. Bendice, bendice, bendice a tu pueblo. Que tomemos en serio esto que, Señor, nos lo han predicado no sé cuántas veces, pero que lo tomemos en serio. Son los tiempos del sonido prolongado de tu voz, del cuerno del carnero. Activa los ministerios, Padre. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Levántalos, Señor, restáuralos, úngelos.
En el nombre de Cristo Jesús. En ese nombre precioso y maravilloso. Te damos gracias, Padre. Amén.